Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches y donde te encuentres. Yo súper contenta. Hoy estamos nuevamente en un domingo de Live con María José, donde el encuentro se hace totalmente especial porque tú eres el protagonista. Hoy tenemos un temazo en el día de hoy y vamos a tener un tema en donde vamos a hablar del enfoque neurológico en el trastorno desafiante oposicionista, y yo les voy a ir presentando de qué manera vamos a ir manejando este tema con una súper invitada que la vamos a tener a continuación. Y ahí tenemos Domingo de Live con María José con ese tema, el enfoque neurológico en el trastorno oposicionista desafiante, en donde estaremos dando las herramientas de qué es este trastorno, cuáles son las características de este trastorno desafiante. Saludos a Laura Corredera, que ya está aquí conectada, Alonso y a esta gente maravillosa. Vamos a ver de dónde se están conectando mientras yo voy dando aquí el pre antes de darle la apertura a Laura. También hablaremos del diagnóstico, cómo llevamos el diagnóstico y cómo es la importancia de la evaluación neurológica y el enfoque de neurología, darnos cuenta de qué manera es importante encajarnos en lo que es la diversidad del equipo multidisciplinario que es tan necesario. ¿Qué fármacos deben ser necesarios o no es necesario utilizar fármacos? Entonces aquí tenemos aquí a Alonso desde México, y bueno, desde donde más están aquí presentando gente. Aquí tenemos a Rafael, saludos, y también estamos con la coordinación de cuál es el esquema y las recomendaciones que podría darnos esta especialista, que ya la hemos tenido en varias oportunidades aquí, y yo súper complacida porque es una mujer maravillosa. Y bueno, ella es una neuróloga infantil que nos va a dar las herramientas. Yo voy a colocar aquí el tema del día de hoy, el enfoque neurológico, el enfoque neurológico, vamos a ver de dónde se están conectando, gente bonita, neurológico del trastorno oposicionista desafiante. Bueno, vamos a ver aquí vamos a fijar este tema y yo ya le voy a mandar su invitacióncita a Laura para no demorar más tiempo. Tenemos a Elizabeth también que está conectada, a Sincardren, bueno, a tanta gente bonita. Y bueno, yo voy a dejar de compartir aquí, voy a dejar de compartir y voy a buscar a Laura. Saludos a Ruth, que también se está conectando, y vamos a buscar aquí a Laura sin más. Tiene unas estrategias maravillosas y yo súper contenta porque ella sabe que a mí me encanta hacer todos los domingos de live con ella, porque bueno, siempre nos deja muchísimas enseñanzas. Y bueno, Laura, la querida Laura, la que nunca me falla y la que tiene, bueno, la diversidad de decirnos a nosotros cuál sería lo más necesario en este trastorno desafiante oposicionista. Cuéntame, Laura, ¿cómo te sientes? ¿Cómo están? Mucho gusto a todos los nuevos que no conocemos. Muy bien, mucho frío por acá. Ay, sí. Bueno, aquí hace mucho calor. Mira, Te mando un para que tú poco veas de cómo se va a frío interpretar. para un poco de calor. Sí, aquí los dos continentes ahí se cambian, ¿ok? Fíjate que hoy vamos a trabajar un tema muy importante, y es un tema que yo desde el inicio de mi profesión, ¿no? Siempre me he enfrentado con el trastorno desafiante oposicionista, y es un trastorno bastante importante. Hay que tener herramientas muy claves en ello, porque de repente podemos desbordar más la conducta, porque esto es un trastorno totalmente conductual. Entonces, fíjate, estos niños y estas niñas con el trastorno presenta características, como acaba de decirla, a nivel conductual, pero también hay una incidencia en los factores genéticos, en los factores ambientales que pueden determinar esos cambios de conducta. Yo quisiera preguntarte, en el momento de un diagnóstico, ¿cómo podemos como especialistas darnos cuenta de que hay la importancia de los antecedentes familiares y de la constancia de niños sanos, para nosotros poder darnos cuenta que es importante esta parte para nosotros llegar a enfocarnos en el trastorno desafiante posicionista? Bueno, cada vez más, y creo que los profesionales que trabajamos en salud mental infantil tenemos que ser muy prudentes con los diagnósticos, y me parece que estamos, no sé, bueno, vos María José, ¿qué pensarás? Asistiendo a un cambio de paradigma un poco, ¿no? En la conducta
en los niños. Ujú. Los que me siguen en mis redes sabrán que hace bastante vengo posteando y insistiendo en el tema de pantallas en infancia de una forma muy vehemente, porque la verdad es una discusión que tengo con colegas. La infancia hoy está atravesada por pantallas y parece que nosotros mansamente aceptamos que es así y no sé si estamos siendo capaces de medir el impacto feroz que está generando en la conducta en nuestros niños, ¿no? Eh, Cada vez más cuando uno hace un diagnóstico tiene que sentarse a hablar con la familia entera, si es posible tener un informe adecuado de la institución escolar y entender que no somos personas aisladas del mundo, sino que vivimos en un entorno, en una familia, que nos construyen circunstancias y que, espero que no suene mal, pero también nos destruyen circunstancias, ¿no? Y a veces tendemos a tener una mirada unilateral del paciente y no comprender que el paciente es una dinámica, ¿no? Entre él y su entorno, y que muchas veces ajustando cosas del entorno y de la mirada que hay sobre este niño, a veces los datos que nos dan no son tan fidedignos, está como, no quiero usar palabras trilladas y que a mí después en el consultorio me molesta, pero como que está de moda la hiperactividad y la desatención y es verdad que hay más chicos que tienen muchísimas más dificultades ejecutivas, o sea, de organizarse, de planificar, de fortalecer la atención, de poder sostener actividades por tiempo prolongado, pero también hay una realidad, es que los adultos estamos completamente intolerantes y desconectados. O sea, entonces me parece que el diagnóstico es, a mí me gusta pensar en los diagnósticos de neuropsicología como un proceso y no como un momento. A ver, los diagnósticos de neuropsicología, porque a veces los papás vienen a la consulta con mucha ansiedad, como para que el neurólogo le dé el diagnóstico definitivo. Y a mí me parece que primero, esto lo digo siempre que nos reunimos, que los diagnósticos en la infancia siempre se escriben con lápiz negro. O sea, porque un diagnóstico no puede ser un sello en la frente del paciente que lo cataloga de por vida, pero sobre todo, y espero que esto se entienda bien, un diagnóstico no puede definir a una persona. Un diagnóstico debería ser, yo creo que en pocos años más vamos a estar dejando de hablar de diagnóstico, vamos a hablar mucho más de perfiles de funcionamiento. Porque si uno ve a dos personas con autismo, son completamente distintas entre sí. Si ve a dos personas con TDA, son completamente distintas entre sí. Entonces, cuando uno no entiende que el paciente es un conjunto de síntomas y que lo que se trata es la demanda y no el síntoma, va a ser mucha más efectiva su intervención. O sea, yo no trato lo que los papás vienen a hablar al consultorio. Yo intento intervenir en las áreas del desarrollo de ese niño en donde él no está logrando lo que su potencial le permitiría, que es muy complejo de entender, pero a ver, todos tenemos un potencial y acá es donde uno tiene que tener la luz y es decir, bueno, hoy esta personita que está en mi consultorio, este pequeño humanito, está funcionando así. ¿Esto está bien? ¿Esto está bien para su perfil de funcionamiento? ¿Esto es aceptable? ¿Esto a él lo angustia? ¿Le permite ir a la par de sus compañeros o no? O sí, pero además las pruebas, las evaluaciones y el trabajo uno a uno con terapeuta nos muestran que él tendría o ella mucho más potencial y no está pudiendo demostrarlo. Porque ahí es donde al no intervenir, porque en realidad no hay muchísima demanda, los chicos se frustran, porque ellos sí son capaces de sentir que pueden más y no lo pueden demostrar. Exactamente. Y fíjate que hay algo importante que has manejado, que es el enfoque de cuando nosotros llevamos a un niño a un especialista, por lo general siempre vamos predispuestos a que nos van a dar una alarma que no sea positiva y hay una etiqueta que se va formando en la medida que nosotros vamos viendo comportamientos y darnos cuenta de que, como tú lo dijiste, aquí es diagnóstico puede estar en color negro, pero puede matizarse, puede mejorar. Fíjate que, por ejemplo, me voy a desviar un poco de este tema, pero por ejemplo en el TEA, que es el trastorno del espectro autista, hay mucha divergencia. ¿En qué sentido? El niño puede ser que no hable en los primeros estadios y de repente habla demasiado, entonces se etiqueta y hay una
una cantidad de mitos de que todos van a ser así, como el del librito, como debería ser, o como me lo contaron, o como yo lo vi, o de repente mi vecina tiene y por consecuencia él va a ser así. Hay algo importante que no podemos etiquetar ni hacer un enigma de que todo va a ser como yo creo. Y hay algo importante en estos niños con el trastorno oposicionista desafiante, que ellos son muy negociables. Ahora, hay algo que yo quiero que más o menos la gente que está aquí conectada sepa que al observar estos chicos, por lo general, hay una competencia de no respeto del límite, de desafiar, les cuesta lo que es, se irritan por algún cambio de contexto, les cuesta algo de rutinas estipuladas, les gusta mucho los videojuegos y sobre todo que tengan mucha acción, mucha adrenalina. Y son niños que pueden ser que unos tengan estas características como otras que no las tengan, pero hay un perfil en donde definitivamente se irritan, hay una irritabilidad de no aceptar A o aceptar qué. Entonces, yo quisiera que tú me dijeras más o menos, Laura, de qué manera nos podrías enfocar en definirnos qué es el trastorno oposicionista desafiante. Bueno, en el trastorno oposicionista desafiante, primero que hay que diferenciar dos variedades. Siempre es más frecuente en varones, 4-1, eso ya se sabe, pero hay una variedad que es negativista, que es mucho más fácil de detectar. Hay una variedad que es casi negativista pura, que es más propia en mujeres, y hay una variedad que es oposicionista desafiante. Y en general, a mí me parece que en la vida cotidiana lo que más tendemos a observar es esta conducta desafiante, que puede ser desafiante desde el punto de vista verbal o incluso física. A ver, los pacientes con TDA, todos los pacientes con TDA, buscan estímulos potentes porque hay un déficit en el funcionamiento, o sea, hay un funcionamiento menor, una cantidad menor de dopamina en la corteza prefrontal, entonces todo lo que aumenta la dopamina genera más autocontrol, al contrario de lo que uno pensaría. Por ejemplo, en adultos, cada vez más vemos adultos con TDA, es muy típico que tomen café antes de dormir. Y dice, pero como un estimulante antes de dormir logra que duerma mejor. Porque bueno, justamente es un déficit que están tratando de suplementar, ¿no? Y en los chicos lo que se ve es esto, la tremenda dificultad para aceptar la negativa del adulto o de la autoridad. No tanto de los pares, pero sí de la autoridad. Esto constantemente queriendo transgredir. Entonces son chicos, por ejemplo, que cuando llegan a un cruce de calle se sueltan de la mano y se largan a cruzar. No necesita ser algo tan feroz. En nenes pequeñitos nosotros vemos, las madres los definen o los papás como temerarios. Estos chicos no tienen miedo a nada, que trepan, que suben, no tienen vértigo. Yo siempre que veo estos videos en TikTok, cuando puedo verlos, de estos chicos andando en skates en el borde de un edificio de altura, digo, este es un paciente mío. O sea, claramente tiene que ser, buscan adrenalina a morir, y por eso durante tantos años los tratamientos para el TDA tuvieron tan mala fama. ¿Por qué? Porque estas personas lamentablemente tienen mucho más riesgo de adicciones, porque en esta búsqueda del supremo, del placer, de la euforia, terminan buscando sustancias, y aparte las personas con TDA tenemos muy poquito delay para responder. O sea, normalmente una persona cuando le consultas algo puede esperar un poquito, pero nosotros tenemos el sí fácil, o el no, cuando somos negativistas. Entonces, es re común que tengan más acceso a sustancias, porque en general sus amigos tienen perfiles mucho más oposicionistas y desafiantes y a veces agresivos. Entonces, es más raro que sean amigos del más estudioso y tranquilo del grado. En general los buscan personalidades similares. Entonces, como esas personalidades ya tienen más tendencia y ellos tienen mucha menos tendencia a la espera, tienen más riesgo de adicciones. Por eso tantos años se le echó la culpa a metilfenidato, que es la droga más usada para el control del TDA, del riesgo de adicciones, porque veían que los chicos que tomaban metilfenidato tenían más riesgos de adicciones. Lo que vieron es que los chicos que no lo tomaban triplicaban el riesgo. Entonces, los adultos y los adultos que estamos en pedagogía y en educación y en salud, que trabajamos con esta generación de niños que tiene un perfil base mucho más hiperactivo, oposicionista y desafiante que nuestra generación, tenemos que entender que el límite impuesto como lo conocíamos es ineficaz y genera una respuesta muy displacentera para todos. Entonces,
Nosotros los adultos, sobre todo los que pisamos 30, 40, 50, Ujú. estamos acostumbrados a un límite estricto del no se puede y confundimos la crianza consciente y toda esta nueva corriente de educación mucho más amorosa con permisiva. Y no entendemos que es re importante para disminuir los niveles de ansiedad que tienen los chicos hoy, que son exageradamente altos, que el adulto sea responsable. Y que no quiere decir que los chicos no pueden elegir nada, pero no pueden elegir a granel qué querés comer. ¿Qué querés comer? No es una pregunta para hacer un niño. Hay que dar opciones. O sea, vos podés elegir entre opciones que están delimitadas. Pero creo que lo más importante es tener en cuenta esto. La conducta negativista, responder que no a todo y responder muy mal al no. No, eso no puedes hacerlo, una rabieta, un enojo, tiro cosas. Muchas veces la conducta agresiva, pero sobre todo esta conducta muy impulsiva y temeraria en nenes chiquititos y en adolescentes es muy difícil, pero bueno, ya vamos a hablar más adelante de eso. Bueno, fíjense algo importante. Bueno, antes que nada, tú sabes que yo hago mis cortes aquí comerciales, a saludar a todo el mundo aquí. Tenemos a Patru, que está conectado, a Eliu, a Jesús, saludos Jesús, a Nenax, a Damarisi. Tenemos a tanta gente bonita que se conecta aquí con nosotras. Y hay algo importante que a mí me llama mucho la atención de este trastorno. Como les dije, ya es un trastorno de tipo conductual en donde está el desafío como marca principal y donde nosotros tenemos que darnos cuenta, como lo dijo Laura, que el no es como, yo diría que es como una alerta para empezar a prender los motores de este trastorno. Pues, ¿por qué? Porque nosotros buscamos la manera de limitar, pero no darnos cuenta que tenemos que ser flexibles en los límites. Y algo importante, en el déficit de atención, perdón, en el trastorno desafiante posicionista, hay algo que yo tengo que poner los límites flexibles, pero darme cuenta que yo soy la que dirijo sin ser impositora. Entonces, ¿qué pasa? No es fácil, el trabajo no es fácil porque tenemos que nosotros ver, observarlos, tenemos que negociar con ellos y sobre todo darnos cuenta de algo que no se hace con el trastorno oposicionista desafiante y muchas veces lo vemos hasta con los padres que dicen, bueno, es que él siempre se porta mal, es que ya va a ser alguna de las suyas, ya este niño seguramente sale dentro de un rato con algo, ya va a decir todo lo contrario. Entonces, ¿qué ocurre cuando no utilizamos los adjetivos calificativos? Oye, yo siento que tienes una buena propuesta para nosotros hoy, sabiendo que él va a ir en oposición a lo que nosotros queremos. Ah, bueno, yo quiero una hamburguesa en vez de pizza con usted, y no cree que me puede caer mal esto. Ah, bueno, no sé. Entonces, que darle la vuelta también al trastorno, porque hablamos de conducta. Ahora, en este aspecto del trastorno, el trastorno no es que aparece por insight, el trastorno se nace, ¿ok? Y este es un trastorno que los primeros observadores son los padres y los padres se empiezan a dar cuenta que no es cuestión de limitar, no es cuestión, es algo de comportamiento que él no se adapta y también porque yo no lo sé llevar como tal. Y este comportamiento se hace alterante, yo no sé de qué manera manejarlo, de qué manera, porque él me desafía tanto, si yo soy más adulto, si estamos en esta generación que me estás hablando, Laura, de 30 para adelante y pongo tantos límites, peor aún. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, como dicen todos los padres en consulta, ya yo no sé qué hacer. Y van a la primera casa, que es el pediatra, ¿ok? Ahora, cuando hablamos del pediatra, existen algunos criterios particulares que tiene que observar, por ejemplo, para ser evaluado por neurología. ¿Cuáles serán los criterios de una remisión que te pueden dar a ti? Una cosa importante, sobre todo si hay pediatras conectados, es entender, y lo digo siempre, que uno no atiende a hijos de repollos. Nosotros acá en La Pampa, en Argentina, siempre decimos eso, o sea, el fruto no cae muy lejos del árbol. Entonces, tanto en autismo como en TDA, como en todas las cuestiones que, como vos dijiste, hay una carga genética importantísima. En el TDA hay una herencia paterna o materna hasta un 70%. O sea, uno de los papás tuvo o tiene, porque esto es como algo que no se cura, sino que se controla, o sea, no hay nada que acomodar, no es una enfermedad, sino que es una forma de funcionar. TDA. Entonces, uno está tratando de hablar de un diagnóstico difícil en papás que es muy probable que tengan estas condiciones. Entonces, yo creo que lo primero que hay que poder hacer como papá, como pediatra, es buscar estos antecedentes en padres o madres y en la familia, porque yo creo que no hay nada más claro para el diagnóstico que el antecedente de los padres, porque si estos padres que tuvieron esta condición se están alertando
es porque de verdad que la condición existe. Segundo es, siempre pienso que hay que preguntar en qué áreas de la vida del paciente uno observa estas conductas. Porque cuando te dicen, en casa se porta espectacular, no hay ningún problema, con sus amigos no hay problema, va a jugar a lo de los amigos, hace deporte, va a idiomas y nada, y no hay problema, solo hay problema en la escuela. No existe una condición del desarrollo que se manifieste en una única área. También, a veces es al revés. A veces dicen, en la escuela no hay ninguna queja, en inglés no hay ninguna queja, en ninguna de sus actividades de quejas, solo pasa en casa. Entonces, cuando el desafío es hacia una figura de autoridad materno-paterna, los desafíos están en ese vínculo y no en la persona, sino en el vínculo. Y eso es otra cosa. Pero después hay que entender que cuando la conducta es desafiante, hay una diferencia enorme entre el que desafía un límite real y entre el que desafía la nada misma, porque entonces estamos hablando de diversidades de alertas. No hay diagnóstico sin demanda. Esto de que el pediatra manda a los chicos al neurólogo porque lo vio en el consultorio muy desregulado, no funciona porque los pacientes llegan al consultorio obligados por su pediatra y nosotras sabemos lo difícil que es comprometerse con las intervenciones en estas condiciones. Es lo mismo que a veces yo trato de explicarle a los docentes en la escuela. Por más que ustedes observen una conducta claramente oposicionista desafiante, si no hay una aprehensión de la condición por parte de la familia, incluso ni siquiera de la condición, sino de una dificultad en el desarrollo, cada vez más los papás plantean esto, no sé qué hacer, y muchas veces no son trastornos específicos, sino de verdad muchas dificultades en puericultura, o sea, esto de criar en comunidad, que pasaba antes, estas abuelas que acompañaban tanto, tías que acompañaban, criar en familia, las abuelas cuidaban a sus nietos. Por suerte o por desgracia ya no es así. Entonces los papás estamos enfrentados ante la situación de crianza muy solos. Y el pediatra reemplaza esta tarea tradicional del consejo amoroso en una actividad médica 2023 descarnada, saturada de demanda y sin tiempo. Entonces, cuando hablan de la medicalización de la infancia, que a mí me enoja porque aleja a personas que necesitan tratamiento de la consulta, un poco pienso, es un poco esto lo que pasa. O sea, los padres dicen, yo ya no sé qué hacer, pero nunca sueltan el celular. Yo ya no sé qué hacer. Entran con el chico con el celular al consultorio. Y la respuesta es, el 90% de los padres no sabemos qué hacer, porque aprender a criar se aprende criando. Y a veces pudiendo plantarme frente a mi hijo y diciéndole, yo te amo, y aclarándole, no hay nada que vos puedas hacer para que yo deje de amarte, porque me parece que la angustia más grande de los hijos, aún ante una conducta de berrinche y enojo, es perder el amor de esta persona que debe ser incondicional. Y plantearle, hay momentos de verdad, hijo, en que, o hija, que no sé cómo ayudarte, y eso a mí me genera tristeza, o me genera enojo, o me genera angustia, porque me parece que si uno no se para frente a su hijo, con autoridad, pero con una inteligencia emocional de decir, a lo que sentimos hay que ponerle palabras, no van a poder ellos. O sea, nosotros gritamos, yo hago un chiste horrible, pero siempre le digo a las madres, acá en Argentina es muy típico que las madres gritan, te voy a matar. Entonces yo, salvo que tengas 7 o 8 pibes y mates uno, no grites eso. Porque después es un grito sin consecuencia, que es lo mismo que hacen ellos. No hacen nunca más a ver a tu abuela. Sí va a ir a lo de la abuela de nuevo. ¿Por qué gritamos esas cosas? Yo creo que tenemos que gestionar y ser los adultos mucho más consistentes y predecibles. O sea, Sí, yo te amo fíjate, disculpa que te interrumpa, incondicionalmente. pero yo pienso que ahí hay un contexto muy importante en lo que estás manifestando, que es anteceder a lo que va a pasar, el desafío. Anteceder y también explicarle, hay un reel que anda dando vueltas que a mí me encanta porque yo lo hago siempre, a veces mi paciente es oposicionista, el paciente oposicionista desafiante no es una persona psicótica, siente culpa de las cosas que hace mal. Entonces, en general, después de esta explosión, hay mucha angustia. Entonces yo lo que les explico es, agarro una hoja en el consultorio y la arrocho toda, la rompo toda. Y digo, cuando son chiquititos es tremendo como el mismo ruido de la hoja los convoca. Entonces le digo, ay, no importa, no importa, la estiramos y la estiramos, y se las muestro toda arrugada. Y le digo, ¿está igual? Y no, te dicen ellos, no. Y bueno, cuando vos herís a alguien, lastimás a alguien, o le decís algo feo a alguien, pasa lo mismo. No queda igual, no es lo mismo.
mismo lastimar a alguien y después pedir perdón. El perdón estira, pero esto necesita mucho más cuidado. Hay que ser muy cuidadosos. A veces ellos son muy formales, sobre todo ante los 7, 8 años. Los niños son pragmáticos, necesitan ver para creer. Entonces, decirle, ¿a vos te gusta que te peguen? Ellos te van a decir siempre que no. Bueno, entonces, ¿por qué pegas? Si a vos te duele, al otro también. Y no es necesario, o sea, es espantoso cuando los padres te vienen y te dicen en el consultorio, le pego. No puedo, me saca y le pegué. Pero también es muy importante, por supuesto sin naturalizar la violencia, que es nada justifica la violencia. Los papás llegan al consultorio, sobre todo el pediatra, con un nivel de angustia y de impotencia, que cuando uno se pone como de un pedestal a decir, ay, pero lo que pasa, que este chico, ustedes lo que deberían, y deberían, y deberían, y deberían, aleja al paciente de la consulta. A veces la primera consulta es solo escuchar, y qué pasa, y cómo es, y qué sentís, y qué cosas observás. Y cuando nosotros vemos que la trayectoria del desarrollo infantil de ese niño no va por el camino que debería, ese niño sale del jardín y ningún amigo lo despide. La maestra consistentemente convoca a los papás para decirle que se porta mal y que es agresivo, no completa sus actividades, no trae dibujos del jardín, rompe cosas en la casa, no juega nada por un tiempo porque no puede sostener ningún juego. Ni siquiera cuando los adultos intervienen, porque es importante enseñarles a jugar, organizar los juguetes, que son cosas que parecen súper evidentes y no lo son. O sea, acá hay una empresa de plásticos que hace unos canastos grandes de plástico, que se llama Colombraro. Y yo siempre digo, no hay canasto de Colombraro para los juguetes, eso para la ropa sucia. O sea, es importante enseñarle al cerebro cómo categorizar con cosas formales. Entonces, cuando son chiquitos, una caja de zapatos y le ponemos un dibujito de ellos de un animal de la granja. Entonces, los animales no son todos iguales, hay animales de la granja y los guardamos. Y estos son de la jungla y los guardamos. Y estos son dinosaurios y los guardamos. Porque esta categorización física organiza el pensamiento de los chicos, pero los adultos no podemos observar a nuestros hijos crecer, tenemos que intervenir. Y eso es físico, eso me siento en el piso a ver qué pasa. Y cuando te enojas con tu juguete, ¿por qué? Porque no puedes encastrar el rasti, el ladrillito, porque no entra la ropa de la muñeca, porque no la puedes peinar, porque estás aburrido, porque no sabes cómo jugar. Entonces, este de verdad, ¿es oposicionismo o es niños solos? O sea, pequeñitos que están frente a una pantalla porque claramente resuelve la situación de la atención. Necesitamos adultos más presentes. Exacto. Fíjate que hay algo que mencionas que me llama mucho la atención, esta parte de nosotros clasificar siempre de que por un mal comportamiento ocurre una etiqueta de un TOD. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Yo quiero que la gente también sepa de que es importante tomar en consideración esto que nos ha dicho Laura, preguntarle al niño después del desafío, ¿por qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Por qué lo hiciste? Porque yo he estado en presencia de niños desafiantes como pacientes y ellos llegan a un letargo de no entender qué fueron lo que hicieron. Y ahí es a donde uno tiene que tomar conciencia. Date cuenta, igual como el esquema del papel que estás hablando, date cuenta de lo que conlleva esto. Por ejemplo, a mí me pasó con un niño desafiante que él no, la gente de color, él le decía cosas inapropiadas, era muy desafiante con ese. Entonces, ¿qué pasaba? La escuela era casi el 70% de gente de color. Y yo le decía, mira todos los amigos que pierde por clasificarlo. Él no se había dado cuenta que era la pérdida de un amigo. Ah, después se empezó a dar cuenta que sí, que eran muchos los que perdía. Y por lo general, la persona con déficit o trastorno desafiante le gusta ser mucho líder, le gusta el liderazgo. Entonces, ¿qué ocurre? Si le gusta el liderazgo, yo no puedo quedarme sin los amigos. Y este contexto hay que manejarlo constantemente, porque ¿qué ocurre? Si nosotros no hacemos que el niño tome conciencia de la realidad que no es apropiada, pero no utilizando él, ya tú vas a ver qué va a pasar o ya tú vas a ver que te vas a quedar sin. No es ese el encaje, porque yo estoy irritando más la conducta. Es toma de conciencia, vamos a ser más permeables, pero no ser permisivos. Permeables es una cosa, permisivos es otra, en el sentido de que yo puedo ser permeable y decirte, bueno, yo voy a pasar esta situación, pero la próxima vamos a tener que quedarnos sin jugar unos tantos minutos.
Eso es ser permisible. Y otra de las cosas es el uso del no, de lo que es calificativo que no sea positivo, todo que no. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Llegan al encaje de sentirse más desafiados, es como que agarran más fuerza, siento yo, y entonces ya llega un momento que cuando se desborda la conducta es cuando viene el adulto, porque no solamente pasa en padres, también pasan en docentes que dicen, yo ya no sé qué hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes que saber una cosa que se llama la negociación y una cosa que se llama la empatía con la persona que atiende. Porque, ¿qué ocurre? De repente yo tengo un carácter más fuerte que Laura, o Laura la tiene más fuerte que yo, y nosotros tenemos que ver cómo manejamos ese esquema, pero yo no puedo agarrar y decirle, es que tú siempre estás de mal humor, o ella me puede lanzar así, porque yo me puedo poner un poco irritada. Ahora, fíjate, en ese acompañamiento, tanto en el esquema tuyo como en el esquema mío, nosotros aplicamos lo que es una anamnesis, recaudamos una cantidad de datos, factores de la familia, factores de la vida diaria, el desenvolvimiento, el desarrollo del niño. Y bueno, hay algo que en el caso de neurología quisiera que nos aclararas. ¿Qué esquema te lleva a aplicar una prueba que tenga que ver con el trastorno? ¿Qué te infiere? A ver, yo creo que todo paciente que llega hasta el neurólogo por un desafío en la conducta de su hijo amerita una evaluación. A ver, yo soy muy fan mal de las evaluaciones neuropsicológicas, no, y de hecho mucho tiempo las tomé yo, porque en realidad lo que yo quiero ver no son los resultados que se obtienen, o sea, los puntajes que se obtienen, sino qué surge de esa interacción. Por eso trato de trabajar con personas que conozco mucho y que para mí es muy valiosa su mirada. Eh, a ver, pasa con los test de inteligencia, por ejemplo, a mí el promedio total que obtienen no me importa, me interesa desglosar el funcionamiento de... Yo pienso, somos máquinas perfectas, o sea, nadie pretendería que un mecánico pudiera arreglar un auto si no estudió de motores y bujías y circuitos eléctricos. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar a un paciente si no sé cómo funciona su cerebro? Es como prueba-error, es como decir, tengo una pared que tiene humedad y sistemáticamente llamo a un pintor cada vez que se brota la pintura y en realidad a lo mejor lo que hay que hacer es arreglar los cimientos porque se está pasando humedad a la pared porque está rota o hay un caño roto. Entonces, siempre me parece que para poder empezar a hablar sobre diagnósticos, el diagnóstico tiene que estar hecho y que a veces el árbol tapa el bosque. Hay muchísimas condiciones que tienen conductas desafiantes y no son TDO posicionistas. A ver, en el autismo puede haber como comorbilidad, en el retraso hay chicos que son más oposicionistas porque les cuesta entender los límites porque no tienen la edad cognitiva para poder procesarlo. Entonces me parece que saber quién tengo enfrente es el primer paso. El segundo es trabajar con adultos competentes y con adultos comprometidos con el tratamiento. No podemos pedirle a los chicos que entiendan lo que esperamos de ellos si no somos claros. Entonces, yo siempre le digo a los papás, el no en los pacientes oposicionistas es una bala de plata. Tiene que ser usada en momentos tremendamente específicos para cuestiones severísimas, porque estas mamás o papás que tanto tiempo dicen, no, cállate. Yo a veces les digo, ¿por qué le decís que se quede quieto en el consultorio? Si en este consultorio mío, a mí no me importa que se mueva. O sea, yo no le estoy pidiendo que se quede quieto. En mi consultorio se puede mover, se puede subir a la camilla, se puede bajar, puede agarrar. Y si yo dejo algo a la mano de mis pacientes, problema mío, porque yo sé que trabajo con niños curiosos. Entonces, si lo rompen, el error es del adulto, que no tiene un ámbito de trabajo adaptado para ellos. Y después, entender que el castigo es de modesto. O sea, una cosa es eh, trabajar con consecuencias de mis actos y explicarle a los chicos por qué es el tiempo fuera. A ver, me pasa que, por ejemplo, hay papás que mandan a sus hijos al baño. Te vas al baño. O sea, te vas al baño a pensar. O sea, decirle a un chico es como, no sé, decirle a un adulto, te vas al baño a resolver ecuaciones multipolares de física cuántica. O sea, ¿por qué No, esta es que es verdad. es como decís vos, a ver, podemos darle unos minutos en el baño, porque a veces los adultos también necesitamos calmarnos. Siento que el tiempo fuera es más para los adultos que para los niños. Entonces decirle, quédate un ratito en el living, en el comedor o en tu habitación, y yo voy a quedar un ratito en el comedor porque estoy muy enojada y no quiero gritar. Entonces, dame a mí un minuto para que yo me calme, porque voy a gritar y no quiero. Y Bueno, y si ya fíjate lo algo, hice, disculpa que te interrumpa, pero sí, yo una vez hice la prueba con una mamá que le decía que se tomara un vaso de agua cada vez que se irritara con él. Y ella me dijo que nunca en su vida había tomado tanta agua. sí, Y yo le dije, toma conciencia, entonces, ¿quién irrita
al trastorno. A ver, también demostrarle a ellos que uno también pierde el control. Y si se da la situación que uno grita, tener el valor de enseñar a nuestros hijos a ser buenas personas y decirle, yo te grité y no estuvo bien. No está bien que yo te grite, porque somos incoherentes, no puedes gritar, no tenés que criticar. Ahora, por ejemplo, que hubo entregas de premios acá en la Argentina, y yo escucho cómo hablan de cómo se vistieron las actrices, y además pienso, eso están escuchando nuestros hijos, y después les pedimos que no hagan bullying en la escuela. Y nos la pasamos viendo programas de Chilento que criticas cómo fueron vestidas a esa gala las mujeres. O sea, ellos están escuchando esto. O sea, y después pretendemos que en el recreo nos digan, mirá aquella, las zapatillas que tiene. O sea, somos espejo, demostrarles que a nosotros también nos cuesta regularnos, es hablarles desde con autoridad, pero no desde la altura de que yo soy perfecto. No, no, yo tampoco soy perfecta. Incluso decirle, me angustia no saber cómo ayudarte, pero quiero ayudarte. ¿Qué sentiste? ¿Por qué hiciste eso? Porque a veces los chicos te explican claramente, ella me pegó, vos me gritaste, esto no me sale, me enoja que no me salga. ¿Y cómo podemos resolverlo? También hablarlo con ellos. ¿Cómo podemos resolverlo? ¿O te parece que hay alguna forma? Porque a veces nuestras ideas no son sus ideas. Exactamente. No, y fíjate una cosa, Laura, muchas veces creemos que conocemos al chico y no lo conocemos porque nunca nos sentamos a conversar, como tú lo dices, claramente porque haces esto, porque estás tan desmotivado, porque de repente tienes ese tipo de actitud en contra o porque, ¿qué ocurre? Yo no puedo resolver un problema si no sé cuál es la raíz. Yo no puedo resolver un problema ya dándole el ultimátum de, bueno, es que tú me miraste feo, entonces te quedas allá a pensar, como dice tú, o simplemente, bueno, ya no vas a ir al lugar que te gusta, porque esto yo te lo voy a poner más trabado, yo te voy a trabar más la situación. Y yo pienso que en el trastorno oposicionista desafiante hay algo importante. Tú como adulto estás consciente de que tiene el trastorno y lo sabes llevar. Tú como adulto te das cuenta de que el límite y el desafío lo altera más. Tú como adulto te das cuenta que si estás más relajado, él tiende a no buscar el desafío porque no lo puede conseguir. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes que darte cuenta de que si eres adulto, tienes que ser regular y regular muchísimo tu conducta. Porque ¿qué ocurre? Como te decía, la madre toma vasos de agua cada vez que te irrite. Claro, la señora, cada vez que yo lo tenía en consulta, era mirarlo al lado y decirle, acosarlo, que hasta yo me sentí intimidada. Entonces, ¿qué pasa? Yo intimido a mi hijo y después digo, bueno, pero es que él, no sé por qué yo creo que no me quiere, porque también llegan a ese extremo. Yo creo que él no me quiere. Y no es que no te Bueno, quiera, pero que ahí te definitivamente. interrumpo. No es deber de nuestros hijos querernos. O sea, no es deber de nuestros hijos querernos ni ser nuestros amigos. Es algo que los adultos tenemos que ver con madurez. O sea, nosotros no somos amigos de nuestros hijos. Si somos, es una bendición de la vida. O sea, de verdad estamos haciendo mucho bien. Pero no nos hacen mal los padres que nuestros hijos no quieran ser nuestros amigos. Los adultos de esta generación tenemos tanto miedo a que nuestros hijos nos digan que nos odian. Esta es parte del proceso de aprendizaje de los chicos, desafiar eso. Incluso en la adolescencia, te odio. Bueno, ¿por qué? Y sí, puede pasar, porque yo soy la autoridad y a veces uno tiene esta sensación. Yo te amo igual. O sea, nuestro deber no es que ellos nos quieran, es quererlos igual. Yo te amo igual. Exacto. Bueno, aquí Tanto a perder el amor. eso es muy cierto. Ahora fíjate, saludos a María Elena So, que tenemos a Dixio, tenemos a tanta gente bonita aquí, tenemos a Rocío, tenemos a tanta gente bonita aquí, y hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es cuando el niño empieza a crecer y cae en el preámbulo de la adolescencia. La adolescencia es un proceso bastante complicado y es un proceso de por sí, ya adolescente, adolece, es decir, va a haber desafíos. Pero si está con el trastorno, se hace como más activa la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Existe la sexualidad, existe el conocer otros intereses, existe tanta cantidad de cosas y niveles inclusive de desafíos amplios. ¿Por qué? Porque yo ahorita ya no quiero ser bebé, pero quiero ser bebé y al mismo tiempo no me aguanto a mi mamá porque ya yo no soy un niñito. Hay tantas cosas que ocurren y a nivel escolar vemos que existe también el bullying porque se pone más desafiante y más competitivo. Ahora, ¿cuáles serían los criterios, por lo menos en el caso de neurología, para que para que nos demos cuenta que estamos ante un adolescente que tiene el trastorno oposicionista desafiante? A ver, en la adolescencia es todavía el límite mucho más delicado en general. Son niños que
es muy raro que no sean diagnosticados desde pequeños, porque el trastorno posicionista desafiante, yo siempre digo, los varones se diagnostican antes porque se desregulan todo un aula. Las mujeres que son más disatentas se diagnostican después cuando los logros académicos no son los esperados. Es muy raro que un adolescente con trastorno posicionista desafiante no se haya sido diagnosticado antes. Y en general llegan por cuestiones de conducta. Consumo, agresividad, fracaso escolar severo, conductas agresivas. Y acá me parece que el enorme fracaso que tenemos los adultos con nuestra generación de adolescentes es la falta de disponibilidad. Nosotros nos acercamos a los adolescentes interrogando y no hay cosa que odien más los adolescentes que este interrogatorio policíaco. Y no con inteligencia encontramos espacios comunes con nuestros hijos adolescentes para que se predisponga la situación de la conversación. Por ejemplo, compartir un hobby, los papás que hacen deportes, ir a jugar ese deporte con sus hijos, y si es posible, lo más lejos posible para que haya un trayecto en auto en el que yo pueda ir, no necesariamente ni con el celular, ni con la radio, sino en silencio, escuchando, y quizá sin interrogar. Los adolescentes tienen mucha necesidad de hablar y nosotros les enseñamos a nuestros hijos desde pequeños. Yo, por ejemplo, le digo mucho a mis hijas siempre, espero que llegue, que esa semilla siembre, que ellas siempre pueden hablar conmigo. Y trato de ser consistentes, entonces cuando ellas cuentan alguna macana, son muy buenas, pero cuando alguna vez cuentan alguna macana que han hecho, alguna pavada, yo trato con todas mis fuerzas de mantener la calma y no retarlas, porque claro, nosotros decimos, no me mientas nunca, no quiero que me mientas, pero cuando nos cuentan la verdad nos enojamos, furiosos, y los castigamos. Es muy O sea, cierto. no, pero entonces, ¿cómo es la cosa? Cuando nos cuentan algo, me acuerdo una vez, ellas son chiquititas, pero una le había pegado a la otra. Entonces vine porque escuché el llanto y la que había pegado me dijo, yo le pegué. Entonces dije, bueno, con esta cara, no está bien que pegues, pero yo me pongo muy feliz que vos me dijiste la verdad. A mí me pone muy feliz que vos me digas esto. Leo, porque así es, si ustedes, porque en general los adolescentes, a ver, pensar en un hijo que una noche sale y consume alcohol por demás. ¿Cuántas veces nos pasa que yo, por ejemplo, que a veces voy a las guardias o viajo al interior y salgo muy temprano a la madrugada, me pasa a ver chicos en las esquinas, en compañía de sus amigos, que por ahí te das cuenta que están alcoholizados o peor? Y no están llamando a los papás. ¿Por qué? Porque el padre viene a los gritos y los sube al auto a los gritos. Entonces, yo no digo ser condescendiente, pero sí tomarse el espacio para discutirlo cuando las cosas se calman. Yo te busqué y te voy a ir a buscar siempre. Si a vos te pasa esto de vuelta, quiero que me llames, pero quiero entender por qué pasó esto, si yo te puedo ayudar. No, no es agradable lo que pasó, es muy peligroso para vos. ¿Te pusiste a pensar qué te podría haber pasado alcoholizada en la calle? Pensemos qué te podría haber pasado. Y entender que los adolescentes van a hacer lo que hacen. No, mamá, ves que vos me decís esto. Pero no es solución pedir, contame, yo estoy para vos y te voy a ayudar, y cuando sucede la situación gritar. Porque es Exactamente. No que es incongruente, me congruente. parece que los pacientes con TDA funcionan con el refuerzo positivo. Entonces, yo les digo siempre, deja de retarlo cuando hace mal y empezá a reforzarle cuando hace bien, porque para ellos hacer bien es un esfuerzo tremendo. Entonces, cuando hacen una cosa pequeñita que está bien, fuimos a un lugar y estuvo todo fabuloso y la pasamos re bien, hacerle sentir en primera persona, estoy tan feliz que la pasamos bien, me hace tan feliz disfrutar juntas en familia. De verdad estoy tan contenta de lo bien que la pasamos hoy. Y no, otra vez te portaste mal, ves que no se puede ir con vos a ningún lado, que no te puedo llevar a ningún lado. Me parece que es el camino. Exacto. Fíjate que aquí cuando has hablado de la manera de conversar, es algo importante. Tenemos que tener conexión de cómo hablamos, de qué manera, y una de las cosas que siempre lo he hablado en los lives acerca de los adolescentes, nosotros no somos padres amigos, somos padres, definitivamente. Y una cosa que tenemos que manejar este esquema, ¿por qué? Porque yo puedo negociar con él, puedo tener empatía con él, pero yo no me puedo ver en el mismo contexto de ser amigo. ¿Qué ocurre? La sinceridad es algo que a veces al adolescente le cuesta por el mismo adulto acondicionante que no permite que él sea realmente claro o que sea flexible de decir, no me gusta, esto no lo voy a hacer. Porque ¿qué ocurre? Hay una diversidad de pensamientos en donde si yo como adulto no me gusta algo,
también puede ser que no le guste y tenemos que también darnos cuenta de que tenemos que respetar esos derechos. Ahora fíjate, en este descontrol conductual hay algo que me llama mucho la atención, por lo menos en el caso mío que yo llevo esta parte de carteles de enfocación conductual y soy modificador conductual como tal. A mí me llama mucho la atención porque los padres hablan, vamos a modificar la conducta de él, pero ¿qué ocurre? Tenemos que modificar la conducta de los padres, algo importante. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo tener en el consultorio al paciente y darle las herramientas, pero si la familia interfiere, no logramos nada. Ahora, ¿qué ocurre? Existe el balance de nosotros llevar un programa de modificación conductual bien llevado, en donde los padres se comprometen y hacen todo esto, pero resulta ser que su irritabilidad ante el contexto de cualquier tarea es desbordante, ya ultrapasa los límites. Y en eso tenemos que trabajar un tanto con la medicación. ¿Qué nos puedes determinar de por qué podemos llegar al contexto de la medicación? Pero antes que me contestara, hay una persona que te está mandando saludos y nos dice, la estamos mirando desde Máximo Campo, es la paciente de Laura Corredera, es para que sepa, es Romina Herrera. Ok, ahora para llegar a este contexto de la medicación, ¿qué parámetros tiene que ver? Porque ya pasamos por el enfoque de psicología, hablamos del psicólogo conductual, hablamos de ya que aplicamos planes y es necesario porque orgánicamente no puede controlarse. Bueno, las intervenciones en conducta en la infancia son siempre muy difíciles. Tienen que ser una decisión en familia y no pueden ser nunca impuestas porque, porque en neurología la mayoría de las medicaciones, bueno, en psiquiatría también se titulan, o sea, se van aumentando despacito. Entonces yo creo que hay que ser muy claros y bueno, como decía Hipócrates, ¿no? Primum non nocere, o sea, primero no hacer daño. Entonces yo creo que hay que empezar con una dosis muy, muy, muy bajita, porque los padres tienen que tener la seguridad absoluta de que nuestra intención no es tener niños sedados. De hecho, en el TDA, los tratamientos que más se usan son estimulantes. Yo me encanta usar esta analogía. Imagínense que ustedes tienen músicos en una orquesta sinfónica. Y yo tengo un violinista, un chelista, un violonchelista y un pianista. Y los pongo en boxes separados, aislados del sonido, les doy las partituras y les digo, toquen. Esa orquesta va a sonar bien. Yo les digo, toquen random. Cuando quieran, empiecen a tocar. No, no va a sonar bien. Porque no están coordinados, porque no están tocando juntos, porque... Ahora, eso no quiere decir que los músicos sean malos. Si yo saco las paredes que separan a los músicos, les doy las partituras y pongo un tremendo director de orquesta que coordina el funcionamiento y dice, ahora toca el chelista, ahora el pianista, subimos el volumen del pianista y regula cómo suena esa orquesta, es probable que suene eximia. ¿Qué es lo que cambia? El director de orquesta. Bueno, la corteza prefrontal en estos chicos es el director de orquesta. Entonces yo lo que necesito es despertar al director de orquesta, no dormir a los músicos para que se escuchen menos. Por ejemplo, en los chicos oposicionistas se ven muchísimo todas las reacciones paradojales, cuando le damos descongestivos o corticoides, o por ejemplo cuando les dan calmantes o anestesia, son estos chicos que se ponen loquísimos, que después de una anestesia hacen cosas agresivas o pegan, porque claro, yo cedo más y yo lo que tengo que hacer es activar. Pero bueno, hay un mito de que a los chicos hiperactivos, como son hiperactivos y oposicionistas, les damos calmantes. Y no, cuando el componente de agresividad es muy severo, a veces sí, uno interviene con un tratamiento equilibrado bimodal. O sea, yo estimulo, pero regulo. Y esa es otra palabra que a mí me encanta que los pacientes entiendan. A ver, si hubiese medicaciones mágicas que regularan la conducta de los chicos, no las irían a buscar al neurólogo. Se venderían en mercado negro. O sea, no existe una medicación que en la deep web para comprar para que los chicos se portan mal. No existe. Todas las medicaciones modulan, no transmutan, modulan. Ese chico es hiperreactivo, ese chico le cuesta tolerar, ese chico tiene bajo límite de la frustración. Si hacemos una única intervención, nunca va a ser efectiva. Y la medicación para la conducta es como el antitérmico para una neumonía. Baja la fiebre, pero no cura la neumonía. El resolver la neumonía es un trabajo diario, terapéutico y familiar,
en donde debe haber adultos responsables e involucrados que no pueden ser más intolerantes que el chico. Ya tenemos una persona intolerante que no ha madurado. Los adultos maduros deberían ser flexibles y regulables y intervenir de una manera adulta y responsable sin agresividad. Porque si no, el chico es una esponja, o sea, absorbe lo que ve en su casa. Claro. Y fíjate que hay algo que a mí me llama mucho la atención con la medicación, que la medicación en el contexto de darse muchas veces es negada por los padres de asumir de que lo debe tomar. Hay otros que apoyan el hecho de, porque toman conciencia de que hay algo que se puede manejar y modificar, porque siempre, por ejemplo, yo les pongo el esquema de la diabetes. La diabetes requiere de una medicación constante y bien observada y bien medida. En el caso de trastornos, si requiere de una medicación, también tiene que ser llevada. Ahora, como te dije, Bueno, la pero eso lo medicación, heredamos de la Edad Media y el tabú que la mente es asiento del alma y que cómo vas a medicar y de todas las personas que tenían enfermedad mental y murieron en la hoguera en la Edad Media. O sea, todavía seguimos entendiendo al cerebro como una cuestión mística y no un órgano. Mientras sea exactamente, así, y aparte es muy, muy, muy difícil darle una medicación a un hijo por la conducta, porque activa el narciso paternal de no soy capaz de controlar a mi propio hijo, y te lo refuerza el medio, dámelo a mí una semana y yo te lo acomodo, te dicen acá, dámelo a mí y yo te lo educo. Bueno, exacto. llévalo y decime qué haces una semana con el chico. Entonces, yo tengo mamás o papás, buenísimas personas, que vienen y me dicen, me genera una angustia no poder, no saber qué hacer con mi propio hijo. Entonces, es entendible, es Claro. entendible. Ahora, una de las cosas, como te decía, la medicación que me llama mucho la atención y al mismo tiempo me deja siempre un SOS, es la no conciencia de lo delicado que es un proceso de medicación. El proceso de medicación es algo que se va regulando al inicio, a ver cómo está este canal de entre estimular y cesar un poco la ansiedad, ¿no? Está este proceso y es un proceso que requiere de unos días. ¿Y qué ocurre? Resulta que llegamos el neurólogo, resulta que ya tiene la dosis como debe ser, pero existe un desnivel o un cambio comportamental. ¿Qué me infiere eso? Y siempre hablo así, hay un cambio de conducta que no es que hoy pasó a las 4 de la tarde y por eso lo voy a tomar, voy a llevar una incidencia repetitiva de que ocurre conductas así. Pero si yo veo que hay una medicación y recurrentemente veo que hay cambios comportamentales tan exacerbados, yo de repente pienso, lo principal es la medicación. Vamos a ver qué pasa con la medicación, a ver si puede ser un indicativo. Pero hay algo que yo quería conversarlo contigo, que es esta parte de que resulta ser que hay cambios conductuales y cuando hablo con el responsable del niño, es que la medicación no la dan la hora, es que la medicación se le olvidó, es que la medicación pasó. Y esto para mí es sumamente delicado y quería yo manejarlo aquí porque la medicación hace un impacto importante a nivel cerebral. Yo estoy acostumbrando a un órgano a tener una medicación, a un estándar, y yo lo rompo, un paradigma total. Entonces, ¿qué piensas tú de que tiene que tomar conciencia de esto los padres y algo importante de cada cuánto tiempo debe haber o debe haber una reevaluación neurológica? Yo creo que acá lo fundamental, me llevó muchos años entender esto, ¿no? Así como decimos que los padres no son amigos y tienen que ser los responsables, los médicos también tienen que ser responsables de los tratamientos que indican y hay cuestiones que no son negociables. Entonces, yo creo que cuando la familia, por eso es importante no obligar a los padres a ir al neurólogo porque necesita tratamiento, porque es ineficaz, porque de verdad nosotros estamos sentados en una mesa redonda para ayudar a ese chico y no es que es una obligación. Pareciera, a mí a veces me da la sensación que la gente cree que el que obtiene más beneficio por el tratamiento del chico es el neurólogo y no el chico en sí mismo. Entonces, yo siempre lo cito con control a las 3 o 4 semanas y les hago traer, por ejemplo, los cuadernos de la escuela. Entonces, abro al azar una hoja del tiempo de tratamiento y abro al azar una hoja del tiempo de no tratamiento. Entonces, acá no soy yo, es mi opinión. O sea, es la hoja rota, la letra fea, el dibujo que no está pintado, versus la hoja sana, la letra legible y el dibujo que está pintado. Y la otra cosa que hago es, pasa que la medicación para el déficit de atención más clásica tiene un efecto de 4 horas. Y muchas veces los neurólogos la indicamos solo los días que tienen clase. Entonces a mí me pasaba sistemáticamente que los padres te decían, lo veo igual. Y sí, claramente, porque el tratamiento es fundamental para que se pueda regular en la escuela, pero ellos no ven nada porque no tiene efecto de la medicación. Entonces, lo que hay que pedirle a los papás es que
En algunos casos, sobre todo en estas conductas oposicionistas, el tratamiento hay que darlo todos los días. Y segundo, si no se lo quieren dar todos los días, por lo menos que el primer mes, algunos días del fin de semana se lo den para verlos ellos y poder contarme qué ven en su hijo. Porque si lo ven bien y no lo ven mal y lo ven más regulado, los seres humanos somos bichos. Si está bueno, lo vamos a seguir haciendo. Entonces, si lo vemos bien y lo vemos regulado y lo vemos portándose bien y funcionando lindo, es muy difícil que no sostengamos el tratamiento. Pero después hay una parte que es la elección del paciente. Y ahí es donde el profesional tiene que decir, si no vas a cumplir las indicaciones, yo no te sirvo como médico, porque también hay que aceptar eso. No sirve, no confías en mi palabra, no estás de acuerdo con el tratamiento, esta es mi sugerencia. Bueno, yo te sugiero que veas a otro profesional. Porque, no, padre, a ver, a veces me pasa que de las escuelas, de los equipos técnicos, me dicen, Laura, no toma el tratamiento que vos le indicaste. Bueno, pero ahí estamos a todos de mano. Inevitablemente estos chicos viven en una familia que toma la decisión de hacer la intervención o no. Y a veces también está el gran compromiso de la familia y esta enorme necesidad de no dar tratamiento y esperar un tiempo, también funciona. Y en el tiempo vemos que estos chicos mejoran, van a mejorar igual. Incluso la atención madura aunque no hagamos nada. Lo que yo pienso es, los tiempos de la infancia son tan cortos que cada minuto vale oro. No podemos perdernos tiempo de que este chico sea exitoso porque estamos construyendo su autoestima. Acá el tratamiento, y es algo que, por lo menos para mis pacientes, yo siempre quiero que, y espero que quede claro, es para el niño. Te juro, María José, a mí a veces, no quiero que suene mal, pero ni siquiera me importan los padres. Lo que quiero es que ese chico no sufra. Es tan satisfactorio verlos cuando reciben tratamientos, sentirlos que están en control de su cuerpo y sus emociones. Es tan lindo verlos así, que te da mucho placer. Yo mucho tiempo los evaluaba, les daba la medicación, esperaba una hora y volvía a estar con ellos. Porque yo quería ver con mis propios ojos qué hacía el tratamiento en ellos. Y la verdad que te da una satisfacción sentirlos que ese motor que no para, en un momento suena más bajo y les deja escuchar el ruido externo. Me pasa que en los adolescentes cuando les damos tratamiento se angustia, porque claro, también se escuchan ellos. O sea, el que no tiene TDA es muy difícil que pueda entender lo que es la rumiación mental del TDA, tener esa voz que no se calla nunca en la cabeza. O sea, cuando uno madura y es más grande y aprende a regularla, es un alivio, pero cuando sos chico y tenés eso, y ese esfuerzo físico que a veces haces para concentrarte, yo claramente hablo en primera persona, o sea, yo he ido a materias que me aburrían y he grabado la materia y he tomado apuntes en mi esfuerzo sobrehumano de poder prestar atención a todo, porque yo sabía que por más que quisiera había detalles que perdía. Y después desgrababa la clase y decía, pero ¿cómo se me pasó esto? Pero yo era muy competitiva, me gustaba sacarme 10 hasta en el recreo, entonces eso era un gran motivador. Pero no podemos pretender que todos nuestros hijos quieran ser alumnos excelentes. Hay algunos que de verdad a la escuela no les importa porque tienen por eso yo insisto tanto, por favor, que la escuela recapacite y entienda la importancia del movimiento, de la música, del sonido y del arte en fortalecer el aprendizaje en áreas duras, en niveles iniciales. O sea, que haya educación física, música y arte en las primeras horas no es una pérdida de tiempo, es una inversión para que matemáticas, lenguas, ciencias sociales y naturales ingrese mejor. Exactamente. ¿No lo estamos entendiendo? Claro que sí. Bueno, saludos a Educar en Conciencia. Tenemos a Agus, tenemos a Anaísne, tenemos a tanta gente aquí, Laura. Y fíjate que algo que me llama mucho la atención de esto es darse cuenta del esquema de que el niño no puede estar focalizado, y siempre lo he hablado, con un trastorno desafiante oposicionista, simplemente en un espacio en particular. Si el niño es intolerante a estar tanto tiempo en el aula de clase, tenemos una rutina escolar muy larga, en donde empiezan cantidades de desafíos y empiezan estas regulaciones del neurólogo que alcanzan para decir la maestra de la mañana que estuvo bien, pero la de la tarde estuvo pésimo. Entonces, esta regulación a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque conformemente él debería durar unas horas en específico en el aula, y esas horas de la tarde debería ser compensada con actividades deportivas, con actividades de su interés y con actividades que también fueran de reto, pues, en donde él, bueno, voy a jugar más rápido en el fútbol, voy a hacer natación. ¿Y qué ocurre? Lamentablemente pensamos solamente en que la pastilla, el neurólogo, es el mágico que puede ayudar. Y olvidamos todo lo demás
muchas veces. Entonces, ¿qué ocurre? La importancia de psicología, la importancia de psiquiatría, de psicopedagogía y sobre todo en ese esquema conductual de que te hablaba. Bueno, como ya la medicación, ya yo no voy a seguir con un cuadro ni voy a seguir regulando. Pero ¿qué ocurre? Esos instantes que tú me estás hablando de que baja la conducta, ahí es cuando yo puedo agarrar a los muchachos y ponerlo a lograr objetivos que de repente no los compensa. Ahora, ¿qué ves tú de tanta importancia del esquema de que tiene que estar presente psicología con el esquema conductual y la importancia de psicopedagogía en el engrane de poderle poner pautas y rutinas a este joven? Bueno, un poco es lo que hablábamos. A ver, la medicación controla la temperatura, pero no resuelve la neumonía. A ver, la intervención terapéutica es no gestionable. O sea, son muy poquitos chicos en los que uno puede pensar que no es necesario hacer una intervención terapéutica. De verdad que poder trabajar en en que esta persona pueda lograr tener herramientas para regularse es necesario, o sea, es negligente. Em, que una persona pueda encontrar las herramientas personalísimas, porque acá no hay recetas, para poder regular cómo funciona, es la receta mágica para un adulto exitoso. Entonces, y acá no hay un plan de trabajo. A ver, el psicopedagogo y el psicólogo trabajan con personas en contextos determinados, en escuelas específicas. Entonces, toda esta intervención es como si fuese una modista, es como una costurera, se hace a medida. Exacto. Y fíjate que yo pienso que siempre la mano ayuda, que está en reforzar de lo positivo, en saber el proceso, de por qué lo lleva de esta manera, el conversar con él es importante. Ahora, este esquema de los padres, de maestros, en donde son abrasivos, en donde limitan, en donde te portas siempre mal, tú siempre eres el culpable, cuándo te comportarás, cuándo será ese gran día, y generar la desconfianza total en esos esquemas hace que también, por más que sean esas gotitas milagrosas de neurología en unos instantes, también crean un componente de rabia ya instalado y de frustración. Ahora, generar confianza es importante que los padres lo sepan y algo importante que es la confianza, todo un equipo multidisciplinario, todos tienen una importancia. La medicación es importante, neurología es importante, psicopedagogía es importante, nutrición también es muy importante. Entonces, ¿qué pasa con esto? No podemos desvirtuar. ¿Qué debemos hacer o cómo dirías tú, Laura, a estos padres? Yo quisiera que le dieras un mensaje final a estos padres de qué manera es importante la intervención del enfoque neurológico y que definitivamente erradiquen de su vida para llevar mejor este contexto del trastorno oposicionista desafiante. Fua, qué difícil. Yo lo que les diría a los papás es que a veces lo mejor que uno puede hacer por sus hijos es entender que uno ya no sabe qué hacer. Que a veces lo mejor que uno puede hacer por sus hijos es pedir ayuda. Porque es fácil herir al que me ama, pero es más difícil gestionar con el que es muy objetivo. Entonces, estos chicos a veces necesitan estas intervenciones muy objetivas, una mirada objetiva para poder encontrar estrategias efectivas y que decir necesito ayuda no es fracasar como padre, es tener un inmenso amor y una gran responsabilidad como padre, como para decir no tengo tiempo para perder, necesito ayuda ahora. Y que uno busca ayuda médica, terapéutica, educativa con un hijo, no significa que ese hijo esté condenado a no tener solución. Hay un chiste que me encanta a mí, que es hermoso, que dice, mamá, ¿por qué la gente va al psicólogo porque tiene problemas? Y la mamá lo mira al nene y le dice, no, hijo, los que tenemos problemas y queremos resolverlos vamos al psicólogo. Todos tenemos problemas. Entonces a mí me parece que yo tenía un profesor en la facultad que decía, un psiquiatra, el doctor Carreras, que él decía, ir al psicólogo es calidad de vida. Y yo creo lo mismo. Y con la complejidad que tiene la infancia hoy y los adultos, hagámonos un poco de mea culpa. Estos adultos que estamos soltando todo, porque soltá, y en este soltar soltamos hasta la crianza de nuestros propios hijos, porque ahora no nos agarramos nada, soltamos todo. Entonces, los adultos estamos quemados, como decimos acá, tenemos nuestras cuestiones, estamos endebles, no somos tan sólidos y lo asumimos, necesitamos ayuda y dejar de poner todo el peso en esta generación de chicos que viene distinta. No, inmersos en una generación de adultos compleja. Entonces, pedir ayuda es un gesto de amor y hacerse responsable de las intervenciones de nuestros hijos es el gesto de amor supremo.
Ok. Ahora, Laura, ¿nos podrías decir dónde te podemos conseguir en las redes? ¿Nos podrías escribir allí mientras yo voy cerrando aquí el live? Bueno, gente bonita, me encantó muchísimo compartir con ustedes con un tema tan interesante acerca del enfoque neurológico en el trastorno oposicionista desafiante. Mi regalo en el día de hoy es estar presente o al estar en presencia de un niño, un adolescente o un adulto con el trastorno desafiante oposicionista, requiere el primer ingrediente, la paciencia, darse cuenta que los retos no conllevan a nada, apoyarlo, saber escucharlo, saber entender de alguna manera, aunque este saber entender no podemos llegar a la complejidad de entender en su totalidad lo que está pasando, porque simplemente no estamos viviendo el trastorno oposicionista desafiante y sobre todo mantener el liderazgo y marcar lo que son los retos que nosotros queremos solucionar. Y sobre todo, recuerda, terapéuticamente tiene que ser tratada esta persona con el trastorno oposicionista desafiante. Bueno, Laura, yo encantadísima, sé que van a haber muchos más encuentros, realmente. Bueno, aquí hay una preguntita, voy a hacerla. Saludos a Cristina 8, que dice, ¿cómo saber si un niño necesita medicación? Vamos a ver qué nos dices de esto. Si existe la duda, hay que hacer la evaluación. Ok, Y muchas veces uno se da cuenta que el paciente necesita la medicación con la prueba terapéutica. Cuando yo empiezo, al menos yo, hablo en primera persona, cuando yo empiezo tratamiento en un niño, siempre les digo a los papás, vamos a ver este primer mes si de verdad este tratamiento influye de manera positiva en su vida, si no, no lo vamos a sostener. Entonces me parece que hay que entender que esto es muy flexible. Incluso a veces las mamás me dicen, está cansada de tomarlo, me dice que no quiere tomarlo algunos días. Bueno, está bien, y veamos qué pasa esos días y cómo se siente. Y la verdad es que cuando los chicos necesitan mucho el tratamiento, ellos solitos se dan cuenta. Y dicen, hay que aclararles, ¿no? Porque una vez un chico me dijo algo tan doloroso, me dijo, vengo a que me dé la pastilla que me hace inteligente. La pastilla no agrega nada, solo saca tu mejor versión. sí. Y fíjate que eso que has dicho es tan determinante y a veces hasta triste que un niño te diga, dame algo que me hace portarme bien. Entonces, portarse bien regula todos los aspectos que están en su vida. Bueno, gente bonita, Laura, querida. Bueno, yo súper contenta de haber compartido con ustedes en esta tarde del día de hoy. Y bueno, Laura, te deseo muchísimos éxitos. Muchísimas gracias por la información que nos diste de gran valor. Gracias a todas las personas que se han conectado. Un fuerte abrazo y un gran beso para todos. Muchísimas gracias, Laura. Nos vemos en otra oportunidad en un domingo de Live con María José. Chao.